Hasta ahora estábamos asumiendo que cuando utilizamos un callback o una promesa, todo estaba funcionando bien, pero esto no siempre es así. Y vamos a tener que introducir algún mecanismo para la gestión de errores que puedan producirse en el código asíncrono. Entonces, en este vídeo vamos a ver, vamos a centrarnos en los callbacks y de qué manera podemos gestionar los errores que se produzcan en el código asíncrono utilizando callbacks. Entonces, lo primero, vamos a poner cómo gestionaríamos esto en código síncrono. Si nosotros tenemos un código síncrono, seguramente tengamos un código así. Imaginaos una función la función que lanza un error. Voy a hacer aquí un bloque de try catch. Y aquí podríamos poner, pues, un mensaje de error. Voy a copiarlo de aquí para ir más rápido. ¿Vale? Y aquí, log.log, terminado. Lo que fuera. Y aquí voy a llamar a esta función. This. Lo que quiero ejecutar, o sea, lo que estoy haciendo aquí es que voy a ejecutar primero esta función y después voy a ejecutar este log. Bien, vamos a ponerlo, si queréis, para que quede un poco más claro, voy a ponerlo aquí dentro. ¿Vale? Vamos a ejecutar esto y como veréis, pues no lo que hace el flujo normal, el del try catch. Va por aquí el código, aquí se produce un error, el flujo salta aquí abajo, entonces ya, después de gestionarlo, continúa con el programa. ¿Bien? ¿Qué es lo que pasaría si esta función fuese asíncrona? Imaginad que en vez de esto, lo que hiciese es esto, un set timeout, y que al cabo de X milisegundos, ¿vale? De 100 milisegundos, por ejemplo, por poner un valor, se produjese una excepción. Vamos a hacer aquí este throw, va a lanzar, pero al cabo de 100 milisegundos. ¿Bien? Esto lo tenemos que poner así, ¿vale? Al cabo de 100 milisegundos se va a producir ese error. No tendría por qué producirse siempre, en unos casos, podría producir, en otros no, aquí se está produciendo siempre. Entonces, ¿cómo transformaríamos este código para manejarlo del código asíncrono? O sea, este log determinado tiene que hacerse después de hacer I wouldn't do this, con lo cual le tenemos que pasar un callback. Bien, aquí le tendríamos que pasar un callback que se supone que nos lo llamaría aquí si no se lanzase esta excepción. Y aquí dentro de este callback pues pondríamos el código que hay que ejecutar después de la operación asíncrona. Bien, perfecto. ¿Qué es lo que va a pasar cuando yo ejecute este código? Fijaos, ¿vale? Mirad, no se está capturando el error. Si os fijáis, no está mostrando ningún log en consola. Esto es un error de Node. Está haciendo un trace cow. Vamos a querer, si queréis lo lanzamos con esto. ¿Vale? A ver qué me pone. ¿Vale? Y me está diciendo aquí dónde está la excepción que no hemos capturado. ¿Bien? Pero no está pasando por nuestro manejador de error. Si os fijáis, no está en el caso de antes, el error se gestionaba y el programa continuaba y seguía su flujo normal. ¿Qué es lo que pasa aquí? Si recordáis el modelo de ejecución, todo este código se va a ejecutar hasta el final. Y después se ejecutarán los callbacks. Es decir, nosotros vamos ejecutando este código. ¿Ven? Esto es la definición de una función. Ejecutamos este código. ¿Ven? Este código lo que va a hacer es que va a poner en la cola de callbacks la llamada a, se supone que si va a funcionar bien, va a poner en el set timeout este código de aquí, ¿vale? En la cola de callbacks. El código sigue, no se ha producido ningún error y esto termina. ¿Qué es lo que pasa? Ahora va a ejecutar lo que tenemos en la cola de callbacks al cabo de 100 milisegundos. Y lo que va a ejecutar es esto de aquí. Va a ejecutar esto de aquí. Sin embargo, esta excepción no es capturada. Nosotros aquí tenemos un throw, pero no está capturada, porque este try y este catch ya no existen en el momento en que se ejecuta este código. Este código se ejecuta de forma independiente. Si quisiésemos capturarla, tendríamos que poner el try catch aquí, pero claro, en este caso, este código podría ser un código externo. A mí lo que nos interesa es que cuando yo le paso un callback, que cuando le paso algo, una operación asíncrona, que me pueda notificar si ha ido bien o ha ido mal. Entonces, ¿cómo se suele hacer esto? Esto se suele hacer eh, añadiendo un parámetro adicional al callback. O sea, lo normal que se suele hacer, ¿ven? Es que reciba el callback, tiene un error o no tiene un error.
Y ese error se suele poner como primer parámetro. Es decir, nosotros tendríamos algo así, ¿vale? En vez de poner aquí un try catch, que como veis no se está ejecutando, vamos a dejar aquí bueno, el logo luego lo pondré. Lo que vamos a tener es que en el callback nos va a poner un error y luego pues aquí ya tendríamos los datos o cualquier otra cosa que tuviese el callback. Normalmente se pone el error como, bueno, hay varias convenciones, ¿vale? La convención de Node es que pone como primer parámetro el error porque si este parámetro es null, falla. Hay otras convenciones de ponerlo al final y tal, pero claro, ahí tienes problemas y tienes varios parámetros. Entonces muchas veces esto ya depende de la función asíncrona que estéis llamando. Normalmente el error se suele poner al principio. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer aquí dentro para gestionar el error? Tenemos que poner un if error. Entonces, aquí vamos a hacer ese log, el log que teníamos del error, ¿vale? Vamos a poner aquí el log y y aquí tendríamos que terminar, porque no vamos a hacerlo determinado. Y si no, hacemos el proceso normal de la función. Y entonces aquí es la función que llama nuestro callback la que tiene que encargarse de llamar a nuestra función con error o sin error. En este caso, si yo quiero llamarla con error, lo llamaría con callback y le pasaría un error como el primer parámetro. Si quisiésemos que fuese bien, ¿cómo llamaríamos esto? Pues lo llamaríamos sin parámetro. O sea, pondríamos, si quisiésemos devolver un dato, esto en vez de así sería de esta manera, ¿vale? Sería el equivalente. Lo primero sería null, no tendríamos error y luego le pasaríamos aquí los datos. ¿Vale? En este caso, pues vamos a pasar el error. Entonces, fijaos que ahora sí que lo puedo gestionar. Yo ahora hago esto, ¿bien? Y que estamos pudiendo gestionar el error. Pero como siempre, es el problema que tienen los callbacks. Estamos dependiendo de esta función, de la función del callback, que si la hacemos nosotros la podemos controlar, pero como sea una librería externa, no podemos controlarla. Esa función nos va a dar un error y siempre cuando llamemos, también esto es un poco tedioso, tenemos que comprobar el primer parámetro. Si hay un error, hacemos el proceso normal y si no, volvemos, ¿vale? Entonces aquí, por ejemplo, porque veáis el proceso ya con datos, y me devolvería datos y no se llama el error, ¿vale? Se da el error y terminado. Bien, entonces, porque veáis, me gustaría acabar con un ejemplo real, porque veáis que esto no funciona solamente con funciones de pruebas. En Node vamos a ver una llamada asíncrona en Node. El sistema de ficheros de Node son llamadas asíncronas porque utiliza acceso a almacenamiento secundario y esto es algo muy lento. Entonces, ¿cómo gestionaríamos aquí los errores en una llamada, por ejemplo, a la hora de leer un fichero, de leer un fichero en Node? Pues lo haríamos así, ¿vale? Cuando nosotros llamamos a la función readFile, que esto lo que hace es que nos lee un fichero y le ponemos aquí nombre de fichero y otra serie de parámetros, en el callback vamos a tener dos parámetros, error y data. Y si hay error, entonces hay un error y si no, nada. Entonces yo aquí por ejemplo, voy a borrar todo el código anterior. ¿Vale? Si yo hago esta llamada, ahora como no existe el fichero, pues va a fallar. ¿Vale? Console error, aquí lo que pasa es que esto, vamos para que se quede claro que está llamando aquí, no he podido leer el fichero. He podido leer el fichero, ¿vale? Ejecutamos esto. ¿Vale? No he podido leer el fichero. Y si sí que existe, por ejemplo, hago aquí en touch, sí que existe el fichero, pues entonces ya va a ser el proceso normal. Bueno, como existe y no tiene nada, pues no imprime los datos, ¿vale? Pero aquí sería, he podido leer el fichero. Y ahora ejecuto esto, ¿ven? ¿Por qué no me está haciendo ni caso? Ah, bueno, porque he hecho el touch y no he ejecutado esto. ¿Vale? He podido leer el fichero. Entonces, con callbacks, por resumir esto un poco, con callbacks, en el callback tenemos que añadirle un parámetro que va a ser si hay error o no hay error, y la función que llama nuestro callback es la encargada de decirnos si ha habido un error a la hora de ejecutar el proceso o no. Y los try-catch aquí no nos van a servir, porque es un código asíncrono que cuando se llama nuestro callback, no puedo poner el try-catch aquí arriba, porque cuando se llama nuestro callback, el código de aquí ya ha terminado y
no existe. Entonces tenemos que buscar ese mecanismo de gestión de errores.